Seguimos aquí en Bien y Saludable y quiero darle la bienvenida a la doctora Elsie Navarrete. Ella es alergóloga e inmunóloga pediatra, ya que hoy es el Día Mundial del Asma. Déjeme decirle que el asma es un problema que va de la mano de reacciones alérgicas, rinitis alérgica o alergias alimenticias, por lo que es importante acudir con el especialista para un adecuado diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento. En México, 80% de los adultos que padecen asma manifestaron síntomas desde los primeros 5 años de vida y muchos de ellos sin pasar por un diagnóstico. De los 43.6 millones de niñas y niños y adolescentes en el país, el 7.7% presenta asma. Es un porcentaje bastante alto, detectándose 40,000 nuevos casos de asma durante el 2021. Esto va en incremento, pero sí hay un tema, querida Elsie, que no hay un diagnóstico oportuno y obviamente no un tratamiento. Claro, Etel, buena tarde, gracias por el espacio. Lo cierto es que, como lo mencionas, muchos de los pacientes empiezan a edades tempranas y muchos de ellos no tienen un diagnóstico. De acuerdo a la última encuesta que se hizo a nivel internacional y que específicamente participó México con 15 centros, nos dimos cuenta que el 50% de los pacientes no tienen un diagnóstico a pesar de tener síntomas característicos de asma. Y esto es un porcentaje muy alto y solamente un 5% de los pacientes llegan a tener un plan por escrito en donde les digan qué hacer en caso de que tengan algún problema, qué hacer en caso de que tengan alguna crisis. Dime una cosa, Elsie, ¿cómo son los síntomas? Porque se pueden confundir con 1000 cosas y eso es lo que tarda en recibir un diagnóstico, que estás comentando que la mayoría de la gente no tiene un diagnóstico por escrito de tienes asma y obviamente ver cómo resolverlo, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología, pues como la más común? Existen 4 síntomas cardinales y el más importante son las sibilancias y la dificultad para respirar. Las sibilancias es un sonido pues justamente como un silbato cuando el paciente saca el aire y además esa sensación de que no puede entrar ni salir bien o adecuadamente el aire que nosotros estamos respirando. También se presenta muchas veces con tos o con una sensación de que se está oprimiendo el pecho de forma como muy importante. Los primeros, como te decía, las sibilancias y la dificultad para respirar son los síntomas cardinales que nos deben de hacer sospechar que tenemos algún problema de asma. ¿Qué lo puede desencadenar? Porque entiendo que también para muchas personas, por ejemplo, si se echan en el aeropuerto, te está dejando el avión y te echas una carrera a la puerta de salida, empiezan con tos, con sibilancias y con esta sensación de que falta que entre el aire, ¿no? Claro, una vez que una persona ya tiene asma, existen múltiples desencadenantes y los principales creo que los podemos dividir en 3. Infecciones de vías respiratorias, un paciente que ya está bien controlado, a veces cuando se enferma tiende a tener más problemas, sobre Ujú. todo con algunas infecciones, no con todos. Otra que esté en contacto con irritantes, el humo de tabaco, el humo de leña, la contaminación. Y la otra es que se exponga a factores que específicamente a esa persona le provocan problemas. Por ejemplo, que sea alérgico a alguna cosa del ambiente. A todos, cuando le exigimos más al pulmón y más si está inflamado, pues les va a dar problemas, sobre todo con el ejercicio o a lo mejor con algún cambio de temperatura. Dime algo, Elsie. ¿Puede ser asmático sin ser alérgico o va de la mano? Sí, claro. La mayor parte del asma que se desarrolla tempranamente en la infancia, la mayor parte, hasta un 70% tiene que ver con alergia, pero hay un 30% que no lo es. Y hay un asma que específicamente se manifiesta en el adulto, que no empieza desde edades tempranas, es el menor porcentaje y este asma casi no está relacionado con alguna alergia. Y no todos somos alérgicos a las mismas cosas, ¿eh? Alguien puede ser alérgico a los animales, alguien puede ser alérgico al ácaro, cada quien tiene una alergia diferente. ¿Las alergias alimentarias también pueden provocar asma? Es poco probable y casi siempre cuando se produce además síntomas en alguna otra parte, Como la piel. abdominales, dolor, diarrea, la piel, exacto. Hay una característica particular de cacahuate. El cacahuate sí puede provocar en personas alérgicas que tengan dificultad para respirar en ese momento, pero nosotros tenemos una baja frecuencia en general de alergia a cacahuate. Ok, hablando de que es una reacción, por ejemplo, en la época de polinización o los cambios de temperatura radicales, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Por qué es una sobrereacción, podría decirlo?
Sí, fíjate que se juntan como dos factores, una parte genética, otra parte ambiental, y estas dos partes lo que generan el asma realmente está generado por una inflamación de la vía respiratoria. Un tejido que está inflamado es un tejido que tiende a reaccionar demasiado. Imagina que tienes una lesión en la mano, está inflamada, una caricia te va a provocar molestia, Sí. cosa que normalmente pues no te produce ningún problema, y eso es lo mismo que pasa en el asma. Un cambio de temperatura, un olor fuerte, alguna cosa que no causa problema, tenemos una hiperreactividad de los bronquios, que es algo característico del asma. La hiperreactividad, para mucha gente que lo va a escuchar, seguramente es produciendo mucho moco. Y es por eso que, o sea, sientes que se cierran los bronquios, pero estás produciendo mucho moco porque es una reacción de defensa de nuestro organismo a la inflamación. Sí, justamente se produce esa hiperreactividad, se cierra el bronquio, y además de que se cierre el bronquio, se produce mucho moco dentro de la luz del bronquio, y eso hace que pues aún se sienta mayor esa dificultad para respirar, porque la vía por donde entra el aire pues está cerrada, y eso condiciona pues muchos problemas. Ahora, lo que te decía de que tal vez alguien corriendo o haciendo ejercicio, ¿cómo se le llama eso? Asma de esfuerzo, que no hay un diagnóstico de asma como tal, pero sí hay cosas que tal vez un esfuerzo después de hacer, no sé, de ir al gimnasio o de correr, por lo que sea, empieza a producir mucho moco y a sentir que le falta el aire y a escucharse esos silbidos tan característicos que es como que se cierra y está el paso del aire que provoca ese sonido como pues un silbidito, ¿no? Claro, hay específicamente un broncoespasmo que está inducido por ejercicio. Generalmente son personas que ya están haciendo como más ejercicio del normal, o del que lo que normalmente nosotros hacemos, y muchas veces se relaciona a factores como la resequedad del medio ambiente, que el medio ambiente esté muy seco o que no se detengan a calentar previo a la actividad física. En esos pacientes es muy importante que calienten antes de empezar a hacer ejercicio, y no todos los pacientes desencadenan broncoespasmo relacionado con ejercicio. Lo primero que debemos de pensar en un paciente que ya tiene diagnóstico de asma y que le está dando problemas hacer una actividad física es que a lo mejor no está bien controlado. Es lo primero que debemos de descartar, y una vez que no veamos que el paciente está bien controlado, pues a lo mejor pensar en un broncoespasmo inducido por ejercicio. A ver, y antes de irme a una pausa, Elsie, ¿esto se le puede llamar a un paciente asmático cuando hay este cierre o esta hiperreactividad de los bronquios que no permite el flujo adecuado del aire? ¿Puede ser un diagnóstico de asma que nada más se da por el ejercicio o puede ser que se cerró porque estos cambios bruscos de temperatura o el ambiente reseco? Pueden ser ambas cosas. Este fenómeno se puede dar en un paciente asmático Ok. como símbolo de su descontrol de la enfermedad. O en pacientes sanos. También. Exacto. Ok, vamos a una pausa y regresamos con más para ver cómo se diagnostica y por supuesto cómo se trata. Hoy que estamos conmemorando el Día Mundial del Asma, regresamos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con la doctora Elsie Navarrete. Ella es alergóloga e inmunóloga pediatra acerca del Día Mundial del Asma. Y me comentabas, Elsie, que hay mucha gente que tarda años o que tal vez nunca es diagnosticada con asma. ¿Cómo es el diagnóstico y qué puedes decirle a nuestra audiencia para que si tienen o sea, esta sintomatología que decías, la sibilancia o el dolor en el pecho o tos, puedan acudir a un especialista? Claro, en primer lugar, el diagnóstico se hace de forma clínica, es decir, se sospecha con los signos y síntomas característicos. Ya te decía, la opresión, la disnea, la falta de respiración, las sibilancias. Y una vez que tenemos ya esos datos clínicos, toca al especialista, al médico, revisar esto, y muchas veces se tienen que realizar pruebas de funcionamiento pulmonar Uh-huh. para justamente identificar si existe o no la enfermedad y poder clasificarla y ver qué tan grave o qué tan leve puede ser este padecimiento. Ahora, tú puedes decir con esta sintomatología y la clínica, ¿no? Los síntomas y signos, ¿a qué a qué reacciono o mis bronquios, a qué tienen una hiperreactividad? Eso es
pregunta súper interesante. Nosotros, específicamente como alergólogos, tenemos la posibilidad de hacer ciertas pruebas que nos pueden indicar si somos alérgicos a alguna cosa específica. Ujú. Nosotros muchas veces probamos algunas cosas como, por ejemplo, el ácaro o que viene en el polvo o a lo Sí. mejor pastos, también cosas del ambiente como árboles o los animales para ver si efectivamente está respondiendo un paciente ante algún estímulo específico. Y hay otros que todos los pacientes van a reaccionar. O sea, los irritantes, el humo de leña, el humo de tabaco, definitivamente son agentes que van a causar problemas en la mayor parte de los pacientes. A ver, como estabas comentando, el pelo del gato, que creo que es la saliva, no sé muy bien si no me equivoco, que a algunas personas les causa que se cierren los bronquios, que ya empiezan con tos porque empieza a haber una hiperreactividad bronquial. A esos pacientes se les puede llamar asmáticos o alérgicos o ambas. Ambas cosas. Muchas veces el contacto con lo que nos da problema, el contacto con lo que somos alérgicos, Sí. nos va a provocar esa inflamación que al final y al cabo nos produce todos los síntomas característicos. Y pueden ser ambas cosas, tanto la saliva, que es la más problemática, como el pelo del gato, pero la saliva generalmente es la más problemática de las dos. Ok, pero ahí puedo decir, soy alérgico al pelo del gato, o soy alérgico a los gatos, ¿Sí? pero no necesariamente, o sea, ¿cómo haces la diferencia en diagnóstico de una persona asmática o alérgica? Una persona cuando llega a valoración y tiene asma, y principalmente es un asma que inició desde edades tempranas, Sí. lo primero que estamos obligados a descartar es que tengamos una alergia detrás. Y entonces se hacen pruebas. Nosotros hacemos pruebas de alergia que se pueden hacer la mayor cantidad en la piel. En 15 minutos están resultados. Yo ya sé si soy alérgico o no soy alérgico y específicamente a qué soy alérgico. Y si soy alérgico, pues dar un tratamiento oportuno también esa parte de la alergia, además de la inflamación que ya se produjo relacionada con el asma, pero van de la mano. Ok, y para el tratamiento del asma en específico, de esta hiperreactividad bronquial, donde se cierra la luz, donde entra el aire y hay producción de moco, ¿qué tenemos a disposición ahora? Podemos dividir a los medicamentos en dos tipos. Unos medicamentos que nosotros conocemos como aliviadores o medicamentos de rescate, en Ujú. donde yo me pongo el medicamento e inmediatamente empiezo a sentir una mejoría, empiezan a abrirse los bronquios, pero más o menos la duración del efecto será más o menos como unas entre más o menos, y después de ese tiempo pues vuelvo a tener problemas, no solamente es un tratamiento que es un sintomático. Como Y existe la broncodilatadores, me imagino. Exactamente, justo los broncodilatadores. Y existe la piedra angular del tratamiento, que son los medicamentos que nosotros conocemos como controladores y son en su mayoría esteroides inhalados. Estos Ujú. esteroides inhalados lo que hacen es que cuando nosotros los inhalamos van directamente a la inflamación, van a quitar la inflamación del bronquio y eso hace que tengamos menor cantidad de síntomas y Ya. que hace también que necesitemos menor cantidad de medicamentos rescatadores. Claro, aquí lo importante y queremos invitar a todos, querida Elsie, es de que si tienes síntomas, acudan con un especialista. ¿Dónde te encontramos, querida doctora Elsie Navarrete? Claro, yo estoy en el Hospital Dalinde, en el consultorio 608, y también estoy en Metepec, en el centro médico, se llama Toluca, pero es de Metepec realmente. Perfecto. Pues acuda, por favor, con un especialista, no se quede con la duda y hoy